aunque somos una pequeña comunidad, a través de las redes sociales hay muchos televidentes y oyentes de esta palabra y las homilías. Por ese motivo vamos a ayudarles a vivir y a comprender la palabra que nos salva. Hemos escuchado antes unas palabras que llevamos muy grabadas en nuestra vida. Cuando el Señor, por medio del Evangelio de Juan, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el camino que debemos seguir, el camino estrecho para conducirnos a la salvación, esto es, al cielo. Es la verdad que debemos creer, y más que nunca en este mundo donde se dicen tantas tonterías, donde se ataca tanto el mandamiento de la caridad. Y es la vida, porque solamente Cristo es la vida del hombre. Por eso que estas palabras que hemos oído dentro del aleluya se graben dentro de nuestro corazón. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ayer saboreamos más o menos la palabra el cielo, donde a través del libro del Génesis contemplábamos, en el capítulo que contemplamos ayer, 3, el pecado original, donde vemos cómo el pecado original aparta a Adán y Eva de la presencia de Dios, y contemplábamos también cómo Dios no dialoga con el diablo, con la serpiente, le increpa. Creo que esta es la postura, no dialogar nunca con el diablo, ni con su imagen. Y hoy vamos a reflexionar sobre la palabra tan bella de ayer también, el cielo. Una palabra manipulada erróneamente cuando es la palabra clave de esta verdad que es el camino al Señor. El cielo. La gente maneja el cielo y comercializa el cielo y habla del cielo, cuando la palabra cielo es una gran verdad que nos debe paralizar, detenernos para analizar su sentido, toda la fuerza que tiene esta palabra cielo. Ayer salíamos de la liturgia convencidos de que la palabra cielo debe llenar toda nuestra vida. Y debe ser el afán, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde veremos a Cristo tal cual es, y que era verdad, que Cristo ha resucitado, y que Cristo es de garantía del cielo, a este Cristo que veremos después de la muerte y le veremos tal cual es. Hoy en la lectura del libro del Génesis, que será este día, mañana y pasado tal vez, se nos habla del pecado que comete Caín cuando mata a su hermano Abel, por envidia, por rivalidad, porque se siente lejos de la mirada de Dios por su comportamiento con su hermano Abel, que es de otra estructura y que es de otra manera. El pecado nos ciega, nos deshumaniza, el pecado nos aparta de Dios. Creo que es importante que a la luz de este texto tan bello del Génesis, donde vemos la rivalidad del corazón humano y donde el Señor quiere revelarnos Dios a través de este texto tan profundo,
que el pecado nos aparta de ese Dios y nos hace perder el sentido de la dignidad de criaturas de Dios. Y este pecado de Caín-Abel es el pecado que se repite tal vez en el mundo de hoy, en la sociedad. El pecado destruye al hombre, le aparta de la realidad de lo que es o para lo que Dios le creó. Y creo que nosotros tenemos que analizar el pecado en nuestra vida. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. El pecado nos angustia en la soledad del silencio de la vida, en la noche oscura de nuestras almas, tal vez. El pecado nos desconcierta interiormente y nos amarga la existencia. Este texto es una llamada a librarnos del pecado, a saber que el pecado deshumaniza nuestra vida entre nosotros, pero a la vez el pecado nos aparta de Dios. Todo aquello que aparta de Dios aparta del hermano. Tenemos un gran problema hoy día en la sociedad y en la iglesia. Aquel refrán: yo peco, rezo y empato. El pecado no se anula solamente con el rezo, sino la toma de conciencia de mi vida personal, no con una confesión mal hecha. Claro está, una calumnia, una difamación, faltar el respeto a los pastores de la iglesia. Voy y confieso ante un sacerdote que sea mejor sordo y mudo y hago una ligera confesión. Peco y rezo. Y además utilizo el sacramento de la confesión mal utilizado. Por este motivo, queridos hermanos, os invito a tomar en serio en primer lugar el pecado. El pecado destruye la vida del hombre, nos aparta de la gran verdad de la vida que es Dios. Dios, el Dios del amor, el Dios que nos ha revelado en Cristo toda la plenitud del amor, pues el pecado. Si no, pero yo rezo mucho, sí, pero pecas, rezas y empatas. Esto es serio, la verdad. Y cuando asistimos tal vez, como la gente hoy día, los cristianos, y la gente seglar, hemos hecho una línea divisoria del pecado. Nos sentimos dueños de la moral humana y de la moral eclesiástica. ¿Por qué va a ser esto pecado? ¿Por qué va a ser lo otro pecado? Yo me elijo en juez y señor del pecado. Dejemos que Dios, en el silencio de la noche de nuestras vidas, nos abra el corazón. Y como decía el bueno de Caín, que contestó al Señor, le dice Dios: andarás errante y perdido por la tierra. Esto es el pecado. Andar errante y perdidos. No, si yo rezo mucho, que no, que estás perdido. No es rezar mucho y pecar mucho. Y empatar. Y dice Caín: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Reconoce Caín la gravedad de la culpa del pecado. Y por eso creo que las palabras del Señor le van a ayudar desde Dios en su vida personal. Yo quisiera hoy, en este momento, a todos, esta pequeña comunidad y sobre todo los televidentes, animarles en primer lugar a saber que el pecado deshumaniza al hombre. Le deshumaniza
personalmente unos con otros. Fijaros bien el pecado que hoy se cierne en esta sociedad política, en esta sociedad religiosa. Y nos aparta, nos deshumaniza de la gran verdad del hombre que es Dios. Es urgente que en este momento tomemos conciencia y gravedad de lo que es el pecado. Y no seamos nosotros los moralistas que digamos esto es pecado y esto no. ¿Por qué va a ser pecado el aborto si es mi cuerpo? Cosas de estas. Y en otro estilo también. No olvidéis. Y el pecado no se arregla tampoco con una confesión a la limón. No. ¿Cómo una confesión va a anular todos los chismorreos, calumnias y difamaciones y falta de respeto a un pastor de la Iglesia? La confesión es un sacramento de amor, un sacramento de luz que debe iluminar nuestras vidas personales y nos tiene que ayudar como el hijo pródigo de la parábola del Padre Misericordioso. Sentado bajo la retama de aquel encinar, recapacitó y se arrepintió y puso enmienda, se puso en camino para buscar la túnica bautismal que había olvidado y el anillo de fiesta de hijo de la Iglesia, del padre de aquella familia. Por eso el sacramento de la conversión tiene que ser esos 5 pasos que sabéis. Tiene que ser lo mismo que el hijo pródigo, sentarse en la soledad interior de tu vida, en la retama de tu conciencia y ver la gravedad que has hecho. Y que eso no se arregla porque un sacerdote te diga, no tiene importancia. Usted mande al señor cura a paseo, fáltele el respeto. No, ni al Papa ni a nadie. No olvidemos que este texto tan bello, escucharemos más a lo largo de estos días del Génesis, nos despierte un poco ante la gravedad. El pecado es tan serio que nos aparta de ese Dios de amor. Y además nos aparta de unos con otros. Fijaros bien, el problema de Caín y Abel, más o menos, en otra estructura, cuando 2 hermanos riñen por una herencia. Más o menos de lo mismo, en otro plano. Pues que hoy sea un día especial para tomar conciencia y ver que la gravedad del pecado nos aparta de Dios, que es amor, y nos aparta del hermano, de unos para con otros, haciendo una guerra campal en esta creación. Y vio Dios que todo era bueno, y nosotros, con nuestros pecados, lo estamos haciendo mal. ¿Con qué frivolidad? La gente, peco, rezo, empate, sigo adelante. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado, que está tomado de San Marcos, donde los fariseos, como siempre los mismos, le ponen trabas a Jesús y le piden un signo. Y entonces tenemos el texto que dice como si Jesús se marchase ya cansado de esta gente tan pesada. Muchas veces pedimos un signo a la Virgen. Si es que esto, a ver, no hay ningún signo. El signo de la Virgen y el signo es Cristo, el Señor. Le tenemos en la tierra, este es el signo, el Hijo de Dios. Cristo, revelación, sacramento del Padre. No hace falta que pidamos más signos a la Virgen, que es su Hijo, hecho alimento y hecho sacramento de amor en la Eucaristía y es el sacramento del Padre. No seamos como los fariseos
que busquemos con el folclore de las oraciones de este y del otro un signo a la Virgen, no, Madre. El gran signo que está presente en el mundo es Cristo, fruto bendito de tu vientre. Esto es de pie.